La libertad significa la oportunidad de ser lo que nunca pensamos que seríamos. Anónimo. Buenos días, tardes o noches. A continuación, se presenta la obra Bajo una estrella cruel, una vida en Praga, 1941-1968, escrito por Eda Margolius-Kowalski. Con la Segunda Guerra Mundial, se empezó por la deportación masiva de judíos. Después de 2 años de iniciada la guerra, los llevaron al centro de exposiciones, el cual parece un manicomio, y donde había bastante gente herida y otro par de personas que murieron ahí mismo. Aunque ahí pude encontrar un hombre, el más apuesto que había visto en su vida. Era un profesor de filología que le empezó a hablar sobre literatura clásica. Después, en su primer traslado a Lodz, en el cual pasó 3 años, pudo ver mucha crueldad contra las personas. En las edificaciones ruinosas que habitaban, los tuvieron que separar. Ahí perdieron el contacto con las pocas personas que conocían. Aunque Eda se encontró con un viejo médico familiar, con el cual iban a ayudar a los enfermos para que no se sintieran mal. Un día fueron a un edificio en el cual encontraron al profesor ya muerto. Aproximadamente 1 año más tarde, se produjo un incendio en el edificio en que vivía con su familia, donde tuvo que sacar las pertenencias a su primo con tuberculosis, el cual murió 3 semanas después. Y así, en el último campo de concentración que estuvo, el de Auschwitz, residió en una fábrica de ladrillos, en donde las personas recogían cada trozo de papel que encontraban, o los sacos de cementos vacíos, para poder resistir un poco más el frío, y se los ponían por debajo de la ropa. Los días domingos siempre trabajaban en ayunas en el campo, hasta que el propietario de la fábrica de ladrillos se quejó de que se desmayaban los días lunes, y entonces lo uno no compensaba lo otro. Es ahí cuando Eda alzó la voz al jefe, reclamándole de que era injusto de que pasaran tales abusos. Todas las compañeras de Eda pensaron que la iban a asesinar y trataron de hacerla callar, pero al día siguiente Eda empezó a trabajar en la fábrica de carbón, donde el jefe le pidió que le cuente sobre lo que pasaba ahí. Aquel hombre vivía en la Alemania nazi y tenía contacto a diario con el campo de concentración y sus internos, pero no sabía nada. Eda, al tener ideas de escapar de ese lugar, encuentra la oportunidad cuando después de que Franz, el guardia, le disparó a otra chica, y entonces podían escuchar el estruendo de la batalla que estaba cerca del campo de concentración, lo cual llevó a que se les trasladara a otro lugar, emprendiendo un viaje a pie desde Polonia hasta Alemania. En este trayecto, Eda y Hanka vieron un letrero el cual decía a Praga. Entonces escaparon, haciendo la promesa de no abandonar ese camino hasta llegar a su destino. Al llegar a una aldea, descansaron en un granero junto con los demás y se dieron cuenta de que en ese momento ya no podrían escapar del destino y que sus preocupaciones terminarían ese día. Esa noche, Eda y Hanka estaban sacando los tornillos del candado del portón del granero, hasta que cayeron dormidas, y a la mañana siguiente, en la madrugada, Eda consiguió sacar el segundo tornillo y salió del granero. Después salió Hanka y minutos después Suska, mencionando que atrás venían 2 más, pero al escuchar un disparo, divisaron que una de ellas no lo logró, y entonces, al toparse con una niña y su madre, las ayudaron. Y finalmente lograron escapar de camino a Praga, como se habían prometido. La mujer les dio un montón de consejos útiles a modo de despedida,
como por ejemplo, por dónde ir, dónde encontrar gente de confianza y a quienes evitar. Gracias a ella, lograron llegar a la línea de demarcación que separaba el Reich alemán del truncado territorio de la antigua República Checoslovaca, en aquel momento denominada Protectorado de Bohemia y Moravia. Al no encontrar personas, recurrieron a una mujer checa, denominada la señora Nenkova. Las ayudó a cruzar la frontera, pero ahora tenían que volver a encontrar su hogar. Primero fueron al de Suska, luego al de Hanka, hasta que finalmente Eda se quedó sola, así yendo a visitar a sus amigos. El primero fue Yenda, que al solo verla tuvo miedo y no la ayudó. Luego fue la señora, la cual llamaba tía, que la acogió en su hogar por un día y le regresó las pertenencias que él le había encargado. Y al final fue a ver a su amigo Franta, el cual le dio la espalda, ya que todos sabían que acoger a un ilegal era la muerte, y todo eso se podía ver en las calles. Aún así, Eda tenía las esperanzas y fue a visitar a su vieja amiga Marta. Ella la acogió con una gran alegría junto a su esposo Vlada, el cual decía que ayudaba a la resistencia, pero eso era una vil mentira que descubrieron después. Así siguió en busca de ayuda. Fue donde Otto y Milena, los cuales le ayudaron mucho, dándole comida, y gracias a ellos fue donde una pareja de viejitos que la conocía desde pequeña y la acogieron en los departamentos donde pudo pasar la noche. Después de unos días de buscar otro refugio, dio con el departamento de Ruda, en el cual al tocar la puerta se topó con Marta. Ella le dio las llaves del departamento para que pudiera quedarse ahí. Una mañana, alguien introdujo una carta a través del buzón. En esta se presentó la oportunidad de Eda para verse con un aliado, y así fue. Siendo así, las últimas semanas de su existencia en la clandestinidad. Se sentía tan sola que pasaba la mayor parte del tiempo escuchando la radio. Y una noche, a comienzos de mayo, escuchó mencionar en la emisión de la BBC el nombre clave del grupo de Ruda. Y a la noche siguiente, el propio Ruda se presentó ahí. Se hizo con las armas que estaban ocultas, dando comienzo al último acto de la guerra, la primera y última batalla por Praga. Las personas sacaban sus armas, preparándose para luchar, y Eda, para ser de ayuda, se unió a la Cruz Roja, donde también estaba el cuartel de la Resistencia. El centro clandestino desempeñaba un servicio importante. Era un almacén y un puesto de distribución de armas y suministros médicos. Así que Eda, junto a otra señora mayor, que era una enfermera, ayudaron para ir a ver las armas ocultas en la estación. Mientras hacía eso, se dio cuenta de que la guerra había dividido a la gente como el corte de un cuchillo, y haría falta mucho tiempo para que esa herida se curase. Tras la retirada de los alemanes y el triunfo de los rusos, por fin podían salir a la calle sin miedo, dando fin a la guerra e inicio a un futuro incierto para Eda. En nuestro siguiente capítulo podemos leer cómo nuestra protagonista Eda empieza a ser un poco más positiva, ya que la guerra llegó a su fin. Pero esto no duraría mucho tiempo, ya que las dudas empezarían a invadir su mente. Esto porque con la expulsión de los nazis vinieron los rojos o los comunistas. Al principio ellos parecían dar esperanza a un pueblo destrozado por la guerra. Prometían abundancia, riquezas
y el poder del pueblo sobre el proletariado. Hubo un golpe de Estado comunista, ya que al pueblo le pareció una gran idea recuperar el poder y dejar a los burócratas fuera del mismo. Rudolf era una de esas personas que estaba muy convencida de que el comunismo y el socialismo iban a triunfar y apoyó al partido incluso antes de afiliarse al mismo. Eda no pensaba igual. Un amigo de ambos, Frank Franta, del cual ya habíamos hablado anteriormente, se interpuso en esta conversación entre ambos. Él era una persona capitalista. Creía que el comunismo no los iba a ayudar, más bien que los iba a condenar, cosa que estaba en lo cierto. Pero Rudolf no se convencía. Todas esas fantasías, esas ilusiones que proponía el partido, lo seguían atrayendo, ya que al ver el poderío de la Unión Soviética, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, estaba muy convencido de que este se iba a mantener así. Fue todo lo contrario. Rudolf, al entrar al partido, firmó, por así decirlo, un tratado de afiliación al mismo y convenció a Eda que firme el mismo. Ahora se trataban dentro del partido como camaradas, habían porteras en los edificios, los puestos más altos los tenían las personas del pueblo, que en sí eran personas muy incompetentes y que no estaban hechas para tal cargo político. Pero, al ser hijos del proletariado, debían tener el puesto más alto. Rudolf era un comunista ejemplar, se lo podría decir. Trabajaba por y para el pueblo. Pero esto le costó una relación con su familia, en especial con su hijo, que acababa de nacer. Eda estaba preocupada. No pasaba mucho tiempo con su hijo ni con ella, pero las reuniones del partido lo ayudaban a socializar con otras mujeres, que estas podían ser tanto como hijas del proletariado o una extranjera que estaba de visita por Praga y quería relacionarse con el comunismo de ese país. Las cosas no fueron bien por mucho tiempo, ya que Rudolf se volvió ministro del exterior de aquel país. Eda se lo advirtió: no aceptes ese puesto. ¿Pero por qué? Porque, ¿qué es lo que decía Eda? El segundo y el tercer eslabón están ahí cuando las cosas salen mal, pero cuando todo sale mal, todo sale bien, el que sale bien, merecido y con elogios y con aplausos, siempre es el primer eslabón. Rudolf decidió no aceptar, pero el partido no se lo tomó muy bien, así que lo obligaron. Y Rudolf empezó a viajar. Entre uno de esos viajes visitó Inglaterra. Hizo algunos tratados con el ministro de Exterior de aquel país. Trataron algunos asuntos, el plan Marshall y el Gateway. Hay que tomar mucha atención a estos dos nombres. Pero bueno, luego de un tiempo, el Partido Comunista empezó a presentar fallas. Aquellos pequeños emprendedores empezaron a perder sus empleos, sus negocios, ya que el partido nacionalizaba, nótese que puse un par de comillas ahí, nacionalizaba a sus empresas, a sus casas, a sus propiedades. Incluso hacían inventarios de algunas de sus pertenencias para que no las vendieran y así el Estado no perdería dinero. Pero no, esto no pararía aquí. Como se lo advirtió Eda anteriormente, muchas personas empezaron a caer, empezaron a ser detenidas, a ser juzgadas. Incluso personas de las cuales se confiaba empezaron a ser consideradas traidoras, espías y que querían destabilizar el partido completamente. Rudolf creía que esto se lo merecían, que no se podía confiar en estas personas y seguía trabajando para el bien del partido. Eda seguía muy preocupada.
Rudolf creía fielmente en el partido, pero no fue hasta que un día lo arrestaron y lo acusaron como traidor. Eda estaba desesperada, tenía un hijo al cual mantener, y el pueblo, al enterarse de que su marido fue arrestado, empezaron a ver a Eda como una plaga, empezaron a ver a Eda como alguien en quien no se podía confiar y empezaron a alejarse. Antes de esto, Eda era alguien aclamada, que ponía poder. Claro, ella era una persona muy humilde, no quería que le sea tratada como alguien grande, pero al ingresar al partido y su esposo ser alguien de tan alto rango, empezó a ser tratada de una manera espectacular. Pero como mencioné anteriormente, esto cambió totalmente cuando su marido fue arrestado. Fue considerado como una plaga, como una peste negra para las personas. Con el pasar del tiempo, Eda empezó a alejarse de las personas, ya que cualquier cosa, por más pequeña que fuera, podría ser considerado un acto de traición. Para eso, en tal pequeño país, habían ya más de 50,000 personas encarceladas por traición. Rudolf fue uno de ellos, lamentablemente. Eda tuvo que salir adelante con su hijo y su empleada. El precio de la moneda nacional empezó a devaluarse. Siempre había escasez y los sueldos no alcanzaban para nada, ni incluso con 2 jornadas en los trabajos diferentes. Eda no sabía nada de Rudolf. De vez en cuando escribía un par de cartas, pero solo eran personales. No podía decir dónde estaba ni quién le interrogaba, ya que podía ser considerado como traición. Y ambos sabían eso. Con el pasar del tiempo, Rudolf no volvió, pero Eda enfermó. Antes de esto, unos agentes del gobierno revisaron su casa. Hicieron un par de bromas, pero Eda tuvo que estar presente, ya que su casa iba a ser confiscada por el partido, ya que esta casa no pertenecía ni a Eda ni a Rudolf. Inclusive ellos pagaban las cuentas, ellos eran cobrados por la casera, pero esa casa no era de ellos, era del partido. Y todas las pertenencias dentro de esta también eran del partido, inclusive alfombras, muebles, o tales cosas que eran incluso desde antes de la guerra. Eda lamentablemente enfermó. Dice que fue por tanto agobio que ya tenía. Tenía 2 trabajos de turnos de 8 horas y aparte tenía que trabajar como editora. Esto para mantener a su hijo y a su empleada, que le ayudaba de vez en cuando a cuidar a su hijo. Su hijo, Iván, se fue al campo por un rato, pero Eda se enfermó. Un médico le recomendó que se tomara alcohol, que no era más que una simple gripe. Al día siguiente amaneció con una fiebre de 40 grados y tuvo que ser llevada al hospital, en el cual permaneció por mucho tiempo. El comunismo nunca se acabó en el hospital, más bien siguió impulsándose. Las personas tenían miedo, las grandes autoridades no caían. Ellas eran las que gobernaban en secreto, de una manera corrupta. Las personas ya no querían tener ningún puesto alto ni ser saludados, tenían miedo. Eda seguía asustada por su marido. Finalmente, después de un año de su captura, oyó su voz, en conjunto con otros 14 condenados. Pero, ¿qué había pasado? ¿Qué sentencia le habían dado luego de un año de interrogatorios? Para mala suerte, Rudolf fue dado con pena de muerte. En el caso Rudolf Slansky. Rudolf, al declararse culpable luego de un año, Eda notó que su voz era robótica, que le estaban obligando a decir eso, y que el partido tenía muchas cosas por detrás. Pero lo que todavía no puede aceptar es que a su esposo le iban a dar una pena de muerte, y que nadie lo salvaría de eso. Capítulo 14.
La señora Margolius escuchaba una y otra vez el timbre mientras estaba en la cama de Iván, su hijo pequeño. Transcurrió mucho tiempo hasta que bajó de la cama y se empezó a arrastrar hasta llegar a la puerta. Afuera de la puerta le esperaba Pavel Eisler, quien la había tirado en el suelo y la levantó para llevarla al dormitorio. El compositor Jan Janus, que era el mejor amigo de Rudolf, a ella siempre le pareció que entre ellos existía una afinidad que no se podía explicar únicamente a través de la amistad. La tarde del 2 de diciembre, dos hombres se presentaron en su dormitorio. La señora Margolius reconoció a uno de ellos como el agente que solía llevarle las cartas de ella a su esposo Rudolf. El agente le advirtió por última vez que tenía una última oportunidad de hablar con su marido. Pero ella estaba demasiado enferma como para ir con ellos. Era mejor que se quedase en la cama y ellos se iban. Ella comenzó a gritar y les rogó que no se fueran, que le esperasen, que le dieran un minuto, entonces estaría lista para salir. Los dos hombres se miraron y después de uno de ellos dijo, «De acuerdo», y fueron a sentarse en la habitación de al lado. La señora Margolius se apresuró, pero se le caían las cosas de las manos, como si hubiese perdido la capacidad de coordinar sus movimientos. Cuando por fin terminó de vestirse, temblaba tanto que se cayó sobre la cama. Los agentes volvieron al dormitorio, la levantaron por los codos y la llevaron en pequeños pasos hasta el coche que estaba esperando en la puerta de su casa. Llegando a su destino, Margolius observó cómo las calles de Praga estaban todas llenas de nieve. Cuando se detuvieron junto a la entrada del edificio de los tribunales de Pakrac, donde los dos hombres le ayudaron a bajar del auto y la llevaron a través de un largo pasillo hasta un cubículo diminuto. Justo entonces la puerta se abrió bruscamente y dos agentes volvieron a levantarla, sujetándola por los brazos, y la llevaron a un cuarto más grande, vacío y dividido en dos por una barrera doble de rejilla metálica. A continuación, al otro lado de la alambrada, llegaron los policías escoltando a Rudolf. La señora Margolius se abalanzó sobre la rejilla e introdujo los dedos en los huecos de la rejilla, viendo el rostro de Rudolf atravesado por el dibujo del alambre como si fueran cicatrices, pero al cabo de un instante la telaraña negra comenzó a disolverse. Lo miró fijamente a los ojos y no vio la desesperación ni miedo, tan solo sintió una calma extraña y distante. Era la calma. Capítulo 15. Tan pronto como fue capaz de aguantar en pie lo suficiente como para cruzar unas pocas calles, la señora Margolius fue a la comisaría de policía, sacó su documento de identidad del bolso y solicitó que corrigieran el estado civil, donde la ponían como casada y tenía que cambiarse por viuda. Un joven policía la atendió y le preguntó si traía el certificado de defunción de su marido o el veredicto del tribunal. La señora Margolius no traía ninguno de esos papeles. En ese entonces el joven se alteró y antes de terminar las palabras que le iba a decir a la señora Margolius, uno de sus superiores se acercó y le dio un codazo al joven policía para que se callara. El hombre de más edad le explicó a la señora Margolius que tenía que irse al Comité Nacional para que le pida el certificado de defunción. Inmediatamente la señora Margolius se dirigió al Comité Nacional, que quedaba a unas manzanas de distancia. Para cuando llegó un funcionario la atendió. La señora Margolius pidió el informe forense. El funcionario negó que no podía entregarle el certificado de defunción sin que demuestre el fallecimiento. La señora Margolius preguntó qué debería hacer para obtenerlo. El funcionario se avergonzó y le dijo que tenía que irse al Comité Nacional. Le entregaron un papel, lo tomó y rellenó una solicitud por escrito. Eso le dará una excusa para investigar el asunto. El hombre que le atendió le dijo que lo llamaría dentro de una semana. Pasaron las semanas y los meses. La respuesta a la consulta de la señora Margolius siempre era nada por el momento. ¿Por qué se negaban a emitir un certificado de defunción? ¿Acaso el juicio había sido una extraña comedia? ¿Seguía vivo Rudolf? ¿Sería posible que todos ellos estuviesen encarcelados en alguna parte? ¿Que una vez que el juicio hubiese cumplido su cometido, el partido hubiese decidido salvarles la vida a los inocentes después de todo? Capítulo 16.
En enero de 1953 se desencadenó la batalla por el departamento de la señora Margolius. El ministerio envió a un joven agradable y a una solterona gorda de mediana edad llamada Bokurukova, que en checo significa encurtido. La camarada encurtido le echó un vistazo al departamento sin demasiado interés, pues le dedicó toda la atención a la señora Margolius. Según parece, había decidido que lo que ella necesitaba para sanar su cuerpo enfermo, que era una buena dosis de su militante vigor bolchevique y su espíritu revolucionario. Antes de irse, la camarada encurtido le informó a la señora Margolius que desde las altas instancias se había decidido que la trasladarían de Praga a una aldea cercana, en la que se le asignaría una cabaña entera para ella. Se trataba de una choza desvejecida que se había declarado en ruina hace mucho tiempo atrás. Resulta ser que no había posibilidades de encontrar un puesto de trabajo en aquella zona. Estaba claro que las circunstancias de su hijo y de ella no podían sobrevivir más de unos pocos meses. Entonces regresaron los inspectores del Comité Nacional de Barrio donde habitaba la señora Margolius, quienes anunciaron que pronto volverían para llevarse las propiedades que según su inventario tenían que confiscarlo. Le asignaron que rellenara una solicitud pidiendo que hiciera una expedición respecto a las necesidades personales más básicas. Capítulo 17. El febrero de 1956 comenzó una nueva era. Nikita Khrushchev, que ya llevaba mucho tiempo implicado en una lucha de poder en el Kremlin, se había dado cuenta de que era necesario un acto decisivo para reforzar su posición. Como era un político astuto, también se dio cuenta de que era el momento de alejarse de la brutalidad del régimen stalinista. En un discurso secreto pronunciando a puertas cerradas durante el 20º, en Checoslovaquia las puertas de las cárceles se abrieron en silencio, con suma discreción, y por ellas salieron personas demacradas y destrozadas, que pestañeaban al ver la luz del día. A su regreso se encontraron con que sus hogares habían sido destruidos, sus mujeres estaban enfermas y exhaustas, y sus hijos eran unos desconocidos para ellos. Sus antiguos amigos los reunían no tanto por miedo, sino por vergüenza. Tenía la salud destrozada o gravemente deteriorada. Algunos murieron poco después de su regreso. Muchos tardaron meses en poder encontrar vivienda y trabajo. La seguridad del Estado los vigilaba constantemente, no fuera que se hiciese daño a sí mismo al relatar con demasiada vivencia sus experiencias de la cárcel. Entre los liberados estaban Arthur London, Evsen Lol, Babro Haddu, los 3 hombres de entre los 14 acusados de conspiración en ese caso Slansky, que por razones que jamás salieron a la luz se liberaron de la pena de muerte y fueron condenados a pena perpetua. De repente se los ponía en libertad y se los rehabilitaba sin dar ninguna explicación. Como estaban vivos, se los declaró inocentes. Los muertos continuaban siendo traidores, a pesar de que las acusaciones contra los miembros del grupo estaban enmarañadas, que si a uno se los declaraba inocente, ninguno de los demás podría ser culpable. Sin embargo, en 1957, una comisión especial encargada por el partido y encabezado de Rudolf Barak volvió a examinar, al parecer, las transcripciones de los juicios y concluyó que se había procedido estrictamente según las leyes y que los juicios habían sido de utilidad para los objetivos del partido. La sociedad se paralizó entre aquellos que tenían el poder, un poder que se había vuelto autosuficiente y ajeno a la voluntad del pueblo, y el resto de los mortales. Existía una división parecida en casi todos los aspectos de la existencia. Capítulo 18. A mediados de abril de 1963, a la señora Margolius le llegó una citación para presentarse ante el Comité Nacional. Pasó la noche anterior intentando decidir cuál sería la vía de acción eficaz. El partido había ordenado a las víctimas de las purgas políticas que sacrificasen su vida. Ahora ordenaba a los verdugos que encubriesen sus crímenes y se aferrasen a su posición privilegiada. El edificio del Comité Central parecía
bailar cuando ella se atrevió a entrar en él. Tras una breve espera, la acompañaron a una sala en la que ella le esperaban 2 camaradas, unos burócratas del partido absolutamente insignificantes. A los camaradas del ministro de Justicia se les instruyó para que limitasen las compensaciones económicas a los familiares estrictamente al valor de las propiedades confiscadas según la estimación más baja posible. De aquella estimación se deduciría una cantidad sustancial para reflejar la depreciación que habrían sufrido las propiedades al haberse utilizado durante los años que habían transcurrido desde su confiscación. El camarada Sijal obtuvo una mención especial del partido de haber logrado pagar lo mínimo a las viudas de los condenados, muchas de las cuales eran ancianas y estaban enfermas, y por haber devuelto a las arcas del Estado una parte considerable de los fondos que se habían asignado para dicha compensación. A raíz de la revisión de los juicios, se degradó a 3 ministros, se condenó a 2 de los peores torturadores de la prisión de Rusinia, breves penas de cárcel. Un año después se les concedió la amnistía y se les colocó en puestos de trabajo bien enumerados. Capítulo 19. La primavera de Praga de 1968 comenzó a finales de 1967, cuando los carteles en la calle que anunciaban una conferencia pública acerca del crimen en Checoslovaquia iba a tener lugar en la Casa Eslava, una sala de gran tamaño, y un comité de expertos en asuntos legales responderían a las preguntas de los asistentes. Aquello tan solo fue el comienzo. En el comité comenzaron con preguntas y gritos desde toda la sala. Algunos de los caballeros del escenario comenzaron a secarse el sudor de la frente. En la sala se podía distinguir a la gente, y aquella era gente corriente y de la clase de gente que solo se preocupaba por su bienestar. En aquella reunión, de manera espontánea entre la gente decente, empezó a surgir la solidaridad, que llegó a su apogeo cuando los rusos invadieron Checoslovaquia. La primavera de 1968 tuvo toda la intensidad, la inquietud y la irrealidad de un sueño cumplido. La gente inundaba las estrechas calles de la parte antigua de Praga y los patios del castillo de Hrad Khan. No volvían a casa hasta muy tarde. Si alguien salía de paseo solo, enseguida se unía a algún grupo para charlar o contar un chiste, y todos escuchaban con alivio el eco de las risas resonando entre aquellos antiguos muros. Incluso mucho después de que se cerraran las puertas del castillo, la gente se quedaba un rato en las murallas, contemplando el parpadeo de las luces de una ciudad que no podía dormir de felicidad. En las escaleras del que hasta hacía poco había sido el temido edificio del Comité Central, todas las mañanas se congregaban mujeres a esperar la llegada de su oficina de Alexander Dubček, el nuevo secretario general. Le traían trozos de tarta casera o ramos de flores. Los niños le regalaban sus ositos de peluche para que le dieran buena suerte. Nadie dejaba pasar la oportunidad de verlo en televisión, y era una extraña alegría ver a un dirigente del partido que a veces tartamudeaba y cuyas gafas se le resbalaban por la nariz.